Buenas tardes. Este es el radiocurso de Historia Universal. Estas clases están dedicadas a la historia de Roma antigua. La clase de hoy es sobre la estructura social y política de Roma. La primera forma de organización social y política de los latinos fue la familia. El padre, la esposa, los hijos, las esposas de los hijos y las hijas no casadas. De la agrupación de algunas familias del mismo tronco surgieron las gens y de un conjunto de familias surgieron las tribus. De esta forma tenemos una organización caracterizada jerárquicamente de la siguiente forma. En primer lugar, las tribus, de manera jerárquica de arriba hacia abajo, la gens por debajo de las tribus y finalmente las familias. Las familias estaban formadas por los más próximos, pero a medida que la familia se extendía, se formaban las gens o raza de un tronco común, integrada por la familia completa propiamente dicha, y por los gentiles, todos aquellos procedentes del mismo antepasado. Era posible la unión de diversos grupos, ya sea de gens o de tribus. Cada grupo tenía su punto común de encuentro, generalmente para el culto religioso, aunque no exclusivamente para tal fin, punto que constituye el embrión de las civitas o ciudades. La ciudad. La fundación de Roma se atribuye a tres tribus. Estas tres tribus fundaron la llamada Roma Quadrata, en el monte Palatino. Otra ciudad fundada por otro grupo en el Quirinal se unió a la Roma Quadrata, surgiendo así las civitas, ciudad en castellano, llamada Roma. A los primeros ciudadanos romanos se les llamaba patricios o patres, porque o bien son padres de familia, pater familias, o bien son hijos de padres de familia vinculados a la obediencia paterna. Los hijos varones no alcanzaban la condición de padre de familia hasta que el padre moría y se independizaba, pero se daba por descontado que alcanzaría esta condición. Los hijos de los patricios, al cumplir los 17 años, más tarde la edad fue rebajada hasta los 14, adquirían la condición de ciudadanos plenos, pero continuaban sujetos a la potestad del padre hasta que éste moría. A los patricios corresponde el derecho pleno a la ciudadanía. Formaban el pueblo y son entre los habitantes los de clase social más elevada. Sus derechos eran el sufragio, el desempeño de cargos públicos o religiosos, el derecho a la asignación de tierras públicas, los derechos civiles propios de la gens, tutela, sucesión y potestad, etc., el derecho a contraer matrimonio con otros miembros de la gens, el derecho del patronato, el derecho de contratación, el único que se extendía también a los no patricios libres, y el derecho a hacer testamento. Como obligaciones tenían el servicio militar y el deber de contribuir con ciertos impuestos al sostenimiento del Estado. Las ciudades dependientes de Roma. Iniciada la expansión territorial romana, muchas ciudades pasaron a depender de Roma. Cuando una ciudad se sometía a Roma a discreción, sus ciudadanos quedaban con el estatuto jurídico de edilicios. Aunque la mayoría de las ciudades sometidas a discreción lo fueron después de las primeras guerras púnicas, probablemente la institución era anterior. Roma se reservaba la soberanía eminente sobre estas ciudades, pero le devolvía el usufructo, con excepción del agir publicus. Roma reconocía la autonomía de algunas de estas ciudades, pero sus tierras quedaban sometidas al diezmo de la cosecha. Y en caso de exenciones, estas se daban a título personal. Por ejemplo, a los habitantes de una ciudad, aunque cultivaban tierras de otra ciudad. El diezmo se pagaba generalmente en especie y el beneficio permitido al recaulador era muy limitado. Las ciudades sometidas a Roma, como su territorio rural incluido, no tenían derecho a declarar la guerra por su cuenta, pero deberían declararla forzosamente cuando Roma lo hiciera. También tenían prohibido hacer convenios de ningún tipo con otros estados o ciudades. Además, no habían formas de acuñar monedas, y eran las monedas romanas las que tenían curso real en todas estas ciudades. Habían varios tipos de ciudades vinculadas o sometidas a Roma. Una eran las ciudades de derecho romano, dos las ciudades de derecho latino, tres las ciudades sin voto y cuatro las ciudades confederadas. El Senado. Frente al rey se dirige la institución del Consejo de Ancianos, senatus, para contrabalancear la institución real. Los primeros senadores son representantes designados por cada gens. Como se recordará, mencionamos más temprano, la gens está conformada por grupos familiares y los grupos de gens dan lugar a la formación de tribus, de acuerdo a la organización social y política de la Roma antigua. Bien, tales consejos de ancianos tenían carácter vitalicios. Como el número de gens es invariable, también es invariable el número de senadores. No obstante, había una excepción. Cuando un senador moría, el rey estaba facultado para nombrar un sustituto temporal, hasta la designación del sustituto designado por la gens. La costumbre del nombramiento real acabó concediendo al rey la elección de los senadores.
El Senado era un órgano meramente consultivo, pero siendo emanado del pueblo, el rey lo convocaba a menudo y consideraba sus propuestas. Sus reuniones se celebraban en el comitium o foro, en una sala llamada bulé. Más adelante había un grupo de gente que decidía quién iba a enfrentar al rey y quién manejaba las entradas del dinero. Bien, de repente es tiempo de cerrar la clase del día de hoy. Como en casos anteriores, nuestro material de referencia y citación ha sido la Wikipedia en la Enciclopedia Libre. El archivo específico que hemos utilizado es es.wikipedia.org/wiki/antigua Roma. Eso es. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima semana.